que vaya conmigo a la Biblia, a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Es una oración, son dos versículos en los cuales se habla de este hombre llamado Jabes. Ya hemos tocado en algún momento acerca de él, pero en esta hora me gustaría profundizar un poquito más en este pasaje. Y vamos a estar estudiando en los próximos jueves parte de esta oración. De hecho, lo vamos a dividir en 4 partes, la oración de Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Hay personas que no les gusta leer el libro de las Crónicas, porque está lleno de puros nombres y pasajes que a veces no se entienden, y la genealogía que me duele la cabeza, hermano, yo no sé por qué está ahí. Bueno, yo le diría que si esto está puesto en la palabra de Dios, usted debe de leerlo, porque es parte de la palabra de Dios y nos alimenta, fortalece nuestro espíritu. Y dentro de todos estos nombres que usted va a encontrar, se encuentra este versículo, el versículo 9, dice: Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. La versión internacional dice: fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, ella dijo: con aflicción lo he dado a luz, o con mucho dolor lo he tenido. De hecho, Jabes quiere decir dolor. Eso es lo que quiere decir Jabes. Imagínense a alguien que le hayan puesto por nombre Dolor. ¿Y cómo se llama él? Dolor. ¿Y por qué se llama Dolor? Porque cuando él nació me dolió mucho el nacimiento. Ahora, no solamente eso, sino que en ese tiempo era el padre el que ponía el nombre, y quien le puso el nombre fue la mamá. La mamá fue la que le puso Jabes. Probablemente el padre ya no quiso estar, o sucedió algún evento que marcó la vida de esta familia cuando nació Jabes. Y la madre lo que quiso ponerle fue el nombre de Jabes, de dolor. Había otro hombre llamado Israel que tuvo un hijo, el hijo menor de él, que dice la Biblia que cuando Raquel estaba pariendo a su hijo, fue cuando ella murió. Y cuando estaba muriendo, la mamá le puso el nombre de Benoni. Y Benoni quiere decir hijo de mi tristeza, o hijo de mi aflicción. Y cuando el padre Israel escuchó este nombre de Benoni, él dijo: no te vas a llamar así, te vas a llamar Benjamín. Y Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. O sea, yo no te voy a recordar toda la vida como diciendo: por causa tuya perdí a mi esposa. Él le dijo: no te voy a llamar Benoni, tú no eres causa de mi dolor, tú no eres el dolor de mi aflicción, la causa de mi aflicción. Yo no quiero que cuando alguien te pregunte cómo te llamas, tú digas: me llamo Benoni. No quiero que digas: me llamo la causa, o soy la causa de la aflicción de mi padre, sino que quiero que honremos la memoria de tu madre que murió cuando tú naciste, pero tú fuiste el fruto de mi mano derecha. Eres la bendición, eres el fruto de la bendición de la mujer que me apoyó toda la vida, y eres grande entre todos tus hermanos. Imagínese esa bendición. Pero si el padre le hubiera dejado el nombre de Benoni, y que cada vez que ellos hablaran, ellos dijeran: me llamo Benoni, soy causa de dolor, pero a Jabes no le cambiaron el nombre, y Jabes se llamó toda la vida de esa forma: dolor, tristeza, aflicción, amargura. ¿Cómo lo han llamado usted? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿cuál es el nombre que a usted le ha acompañado toda la vida? A lo mejor usted se llama Teresa, a lo mejor usted se llama Neida, pero ¿cómo usted ha vivido toda la vida? Cuando alguien le pregunta: ¿tú quién eres?, no solamente decimos nuestro nombre, sino que también decimos lo que nos ha marcado y lo que las personas a nuestro alrededor han querido decirnos que somos. A lo mejor durante mucho tiempo usted ha crecido creyendo que es un perdedor, porque así le decía a su papá o su mamá: tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, nunca vas a ser nadie en la vida, siempre vas a fracasar, nunca vas a seguir adelante, eres alguien que no queríamos, no deseábamos, desde que llegaste tú no alcancé el dinero, desde que llegaste tú todo va mal. ¿Qué es lo que le han dicho a usted? Esa palabra que usted escucha de sus padres lo va a marcar para bien o para mal. Y no solamente usted, lo que usted le diga a sus hijos es lo que los va a marcar. A lo mejor usted le puso un hijo de ustedes Pedro, Juan, María, cualquier nombre de estos, pero nunca le dice por su nombre.
Siempre le está diciendo, no tienes iniciativa, eres igual que tu tía, eres igual que tu padre, eres igual que tu mamá, eres igual que tu abuelo, no sirves para nada, inservible, inútil, nunca vas a llegar. ¿De qué forma estamos nombrando a nuestros hijos? Y cuando nos casamos, la figura del esposo o de la esposa definitivamente marca también nuestra vida. ¿Qué es lo que le está diciendo su esposo a usted? A lo mejor le está diciendo que no sirve para nada, que está fea, que no es buena para nada, y tantas cosas que le están haciendo creer a usted que lo que le diga a su esposo, eso va a determinar su personalidad, o viceversa. A lo mejor como esposa, usted le está diciendo a su esposo que es un flojo, que no sirve para nada, que no tiene nada de bueno, y después nos preguntamos por qué nuestra familia no es bendecida. ¿Sabe por qué nuestra familia muchas veces no es bendecida? No es porque Dios no quiera bendecirnos, es porque nosotros nos hemos creído lo que nos han dicho. Parte de esta serie que vamos a estar viendo trata de descubrir lo que Dios dice que somos nosotros y no lo que la gente que está alrededor de nosotros. Y no tiene que ver con la confesión positiva, ni tiene que ver con llevarlos a imaginarse y a soñar, tiene que ver con lo que la Biblia nos dice. Jabes. Y en el mismo versículo dice, había un hombre llamado Jabes, que era la causa del dolor y de la aflicción, porque cuando él nació su mamá dijo, este me causó dolor, es de aflicción, es de tristeza, y algún evento sucedió que marcó. Pero en el mismo versículo dice que Jabes era el más ilustre de todos sus hermanos. Era el más importante, era el más reconocido de todos sus hermanos. O sea, hubo algo que pudo marcar la vida de Jabes, pero también hubo algo que definió el destino de Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Solamente en estos dos versículos se habla de Jabes. Sin embargo, lo que Jabes logró tener y hacer marca la historia, no solamente de él, sino de cada uno de nosotros. Alguno de los propósitos de este curso va a ser captar la visión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo quiero saber lo que Dios quiere hacer en mi vida. Oiga, no somos barcos que van a la deriva. Tenemos un capitán, tenemos alguien que dirige el timón, tenemos alguien que nos ha dado un mapa y que nos dice, quiero que llegues a este puerto. Pero si preguntáramos en esta hora, ¿usted sabe a qué puerto quiere llegar? A veces decimos, Señor, bendíceme. ¿De qué forma quieres que Dios te bendiga? Y es cuando decimos nosotros, pues no sé, que me bendiga. Jabes no fue así. Jabes pidió 4 cosas en las cuales él quería que Dios lo bendijera. Si usted tuviera, como lo tuvo el rey Salomón, un sueño, un momento, 5 minutos, o en este mismo instante Dios le dijera, te voy a conceder todo lo que tú me pidas en este mismo instante, ¿qué le pediría? Que le dijera el Señor, en 10 segundos tienes que decirme qué es lo que quieres y lo que me pidas te voy a conceder. ¿Qué pediría? ¿Sabe? Ya pasaron 20 segundos y todavía estamos pensando, ¿qué le pediría? Y van a pasar 2 horas y van a estar pensando, yo creo que no van a poner atención en esta clase y van a estar diciendo, ¿qué le pediría al Señor? ¿Sabe? Muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos porque no sabemos pedir, no sabemos lo que vamos a pedir. No lo tenemos en mente. Cuando Salomón pidió sabiduría, fue porque desde que estaba pequeño, David, su padre, si usted lo puede ver en Proverbios capítulo 4, David le decía a Salomón, hijo mío, pide sabiduría, busca sabiduría. En algún momento te vas a encontrar con Dios y Dios te va a preguntar, ¿qué quieres? Hijo, pide sabiduría. ¿Qué voy a pedir? Sabiduría. Y toda la vida Salomón estuvo escuchando, pide sabiduría, busca sabiduría. Y cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios le dijo, Salomón, te entrego la vida de todos tus enemigos. Salomón, ¿quieres muchas riquezas? Salomón, ¿quieres vivir para siempre? Dime qué es lo que quieres. ¿Y sabe qué dijo Salomón? Quiero sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y fíjese lo que Dios le dijo. Por cuanto no me pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, no me pediste otra cosa, sino me pediste sabiduría, acompañada de la sabiduría, te voy a dar riquezas como ningún rey lo ha tenido, y te voy a dar la vida de tus enemigos, y vas a vivir en paz en todo tu reinado. Te voy a dar todo lo que te había ofrecido, pero no me pediste, me pediste lo que necesitaba escuchar, sabiduría. ¡Wow! Pero ya sabía que iba a pedir. O sea, si le hubiéramos dicho, Salomón, en 10 segundos Dios te va a pedir, te va a preguntar qué es lo que vas a pedir, ¿qué vas a pedir? Salomón hubiera dicho, sabiduría.
Usted sabe qué es lo que le va a pedir a Dios, porque en algún momento, como Salomón se encontró con Dios, usted también va a tener un encuentro con Dios y Dios le va a decir: pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le va a pedir? Parte de este curso es que llevemos a pensar y a reflexionar: ¿qué le pediría a Dios? ¿Qué es lo que me va a quitar el sueño? ¿Qué es lo que me quita? Porque cuando usted se da cuenta de que puede tener un encuentro con Dios, a lo mejor usted dice: pues le voy a pedir un carro, pero de repente piensa: no, el carro no es tan especial como la sanidad y nunca enfermarme, o a lo mejor el tener mucho dinero en el banco, o que mis hijos siempre sean salvos, o que empezamos a buscar qué es lo que realmente es importante. ¿Qué le pediría a Dios? Ahora, alégrese, Dios no nos va a preguntar por una sola cosa, y de eso trata este curso. Que a veces pensamos: es que Dios va a ser como Chabelo, me va a catapixiar, la 1, la 2 o la 3, ¿qué quieres? Ahora, con Salomón lo hizo de esta manera. Yo estoy seguro que si Salomón le hubiera dicho: quiero riquezas, yo le hubiera dado inmensas riquezas. Pero hubo algo que agradó en el corazón de Dios: quiero sabiduría. Ahora, ¿para qué pidió sabiduría? ¿Para ser famoso? No, para gobernar al pueblo. Señor, necesito sabiduría porque este pueblo es grande y es tuyo, no es mío. Dame sabiduría. Y eso le agradó a Dios. No fue: dame riqueza, las riquezas hubieran sido para él. Dame sabiduría. Y eso le agradó a Dios, el corazón de Salomón. Número 2, que podamos experimentar una realización personal increíble. Ahora, yo sé que de repente esto suena como muy ambicioso, pero si hasta este momento usted no está satisfecho con su vida, tengo buenas noticias para usted. Dios quiere llevarle más profundo y llevarlo a niveles que antes usted no ha conocido. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No con nuestro ego, no con nuestras fuerzas, pero sí basados en la confianza de que Dios desea, quiere y puede bendecirnos y subirnos en una posición donde nuestra plataforma sea más amplia, más grande, y que usted pueda tener un lugar en el cual las mujeres, los hombres, sus compañeros de trabajo puedan ser bendecidos a través de su vida. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Anhelar, soñar, creer, crecer en Él. Y si esto lo obtenemos, número 3, poder producir resultados de valor eterno. Yo sé que el trabajo que usted hace y lo desempeña con fidelidad, con responsabilidad y con integridad está produciendo frutos. Pero Dios también desea llevarnos a un momento en el que podamos producir valores eternos, principios eternos, frutos eternos, más allá de las 8 horas de jornada laboral. Poder llegar a un momento en el cual la gente pueda decir cuando estemos en el cielo: yo estoy aquí en el cielo por causa tuya. Yo estoy en este lugar por causa tuya. Que sembremos un mensaje eterno y para siempre. ¿Lo puede creer usted que esto podamos lograrlo? Ahora, no se va a lograr con 4, 5 o 6 clases de jueves o compartiendo la palabra. Esto se va a lograr viviendo los principios que Dios tiene para nosotros. Dios no actúa como por arte de magia. Dios lo hace conforme nosotros vivimos bajo los principios de Él. Pero para poder vivir bajo los principios de Dios, tenemos que definir nuestro concepto de Dios. Y de eso trata esta primera clase. ¿Ok? ¿Está conmigo? Vamos a 1 de Crónicas capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, ella dijo: con aflicción o con dolor lo he dado a luz. Pero el versículo 10 habla de una página completamente distinta. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y la última parte del versículo termina con esta bella expresión: y Dios le concedió su petición, o Dios le dio lo que él pidió. Hermano, ¿se imagina qué precioso sería esto? Que usted tenga un registro de oración. Yo no sé si usted tenga un diario de oración en el cual usted esté anotando: este día pedí por esto, y estar anotando, y que en algún momento alguno de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, o su esposo o su esposa puede encontrar un diario abierto, o puede encontrar su diario y poniendo las veces que usted le ha clamado a Dios, pero también cuando Dios responde, a poner usted: Dios respondió, Dios sanó, Dios proveyó, Dios lo hizo, Dios lo está haciendo.
Tenemos que tener un registro de lo que Dios está haciendo como testimonio de las próximas generaciones. Sí, decimos que Dios está haciendo algo, clamamos para que Dios haga algo, pero la gente que nos escuchó clamar a Dios también tiene que escuchar cuando Dios responde, cuando Dios respondió, cuando Dios dio la respuesta por la cual nosotros estábamos pidiendo. Eso es lo que va a hacer que crezca la fe en usted y que crezca la fe en la gente que le rodea. A veces la gente a nuestro alrededor lo único que escucha de nosotros son quejas. Y luego tenemos el Facebook, los grupos de WhatsApp y cualquier red social, y ahí ponemos: en tristeza, oren por mí. ¿Por qué tienes que hacerlo así? En realidad nadie ora en el Facebook. Solamente se meten a ver los mitotes y a ver las fotos, pero ya para cuando tú pones oren por mí en el Facebook, la gente ya se olvidó después de 2 fotos que miró. Pero es bonito cuando usted habla por teléfono con alguien que le tiene mucha confianza, o va y platica con esa persona y le dice: hermana, hermano, yo necesito que ores por mí. Y esa persona se pone a orar. Y cuando usted recibe la respuesta, pues también publique: Dios ya respondió, por si estaban con el pendiente. O sea, ya Dios lo hizo, Dios respondió, Dios lo ha hecho. El problema es que hacemos públicos nuestros dolores, pero no hacemos públicos nuestros triunfos. Porque en algún punto del camino alguien nos metió el chip de que no podemos adorar a Dios en público, ni glorificar a Dios en público, ni darle gracias a Dios en público. Tenemos que orar y llorar en público, pero el reconocer la grandeza de Dios no puede ser en público. Ahora, si usted tiene la práctica de publicar en su muro sus derrotas, si quiere seguir haciéndolo, hágalo, pero también publique las victorias. Cuando Dios le da algo, publíquelo y que la gente vea que hay un Dios que provee. Pero a veces nos prestamos o nos inclinamos más a hablar de nuestras derrotas, a hablar del dolor. ¿Sí o no está aquí? O sea, ¿qué necesitamos entender nosotros? Entender que al Dios al que servimos y adoramos es un Dios que cada oración que usted hace la quiere terminar como terminó la de Jabes: yo voy a responder. Dios me ha dado lo que yo pedí. ¿Está en esto? Ahora, ilustre. ¿Qué quiere decir ilustre? Anote, por favor. Ilustre quiere decir honorable, respetado o importante. Cuando dice la Biblia que Jabes era el más ilustre, era el más importante de todos sus hermanos, la Biblia está diciendo que él era una persona honorable, respetado, que se había ganado un lugar en su familia y se había ganado un lugar en la ciudad. De tal forma, y si la riqueza de la Biblia, del lenguaje en el que fue escrito, es de una manera muy profunda. Es decir, cuando la Biblia dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, quiere decir que era un hombre que se distinguía por su madurez, por su sabiduría y por su sentido del honor. Era un hombre maduro, era un hombre sabio y era un hombre íntegro, honorable. Tenía un sentido del honor. Sabía él de qué forma tenía que vivir. Le costaba. Imagínense que donde quiera que iba, ahí viene el dolor. Ahí viene el dolor de cabeza. Ahí viene el dolor de estómago. Ahí viene el dolor. Motivo de causa, de burla. Y él se tuvo que ganar un lugar en medio del pueblo. ¿Y cómo se lo ganó? Correctamente. Hay gente que dice: hermano, es que yo he sufrido mucho desde pequeño, desde pequeña, y tengo mucha amargura y pura amargura suelto. Si tú ya te encontraste con Cristo, no tienes por qué estar soltando amargura. Él cambió tu lamento en baile y tu amargura en alegría. Se vuelve diferente. Pero hay personas que lo único que hablan son malas noticias. Hay gente que cuando usted se pone a platicar con ellos, se les hace grande la boca, hablando de todas las tragedias que suceden. Y si no hay tragedia que contar, ellas inventan una. Fíjate que me duele mucho la cabeza. A mí también. No, hombre, ni te imaginas cómo me duele a mí. Fíjate que ayer me agarré el dedo con la puerta. Yo me agarré los 5 dedos con la puerta. Ay, no, fíjate que me amanecí con dolor de estómago. Ay, no, yo tengo 3 días. Hay gente que cree que el que tenga más dolor y el que tenga más sufrimiento, ese gana. O sea, no, nunca se ha topado con gente así. Y si usted es una de ellas, necesita entregarse a Cristo y cambiar su lenguaje. Porque hablamos puras malas noticias. Hablamos puras malas noticias, transmitimos puras malas noticias. Y cuando hay un suceso violento, pues no falta que amarillista empieza a mandar mensajes inventados. Y eso nos hace sentir bien. ¿Sabe?
Si nosotros somos discípulos de Cristo, somos portadores de buenas noticias. Y la Biblia dice que de lo que abunda en tu corazón va a salir a tu boca. Y si tú solamente hablas malas noticias, entonces analice qué es lo que hay en su vida. Porque de lo que usted escuche de sus labios, de eso está lleno su corazón. Y puede venir a la iglesia, y puede ser una persona líder en la iglesia, y puede cantar, aplaudir, diezmar, ofrendar, recibir la predicación de Gamaliel, y usted ser una persona sumamente con un corazón malo. ¿De qué está lleno su corazón? ¿Quiere saber de qué está lleno su corazón? Escuche de lo que habla. Deje de competir. ¿Qué hermano? A mí me trataron mal de pequeño, a Jabes también, pero Jabes salió adelante y llegó a ser el más ilustre. El hecho de que usted le hayan tratado mal no le da permiso para usted vivir con falta de integridad, para no ser honesto, para no ser íntegro. Entonces a veces nos escudamos o nos excusamos en la forma en que nos trataron y lo que nos han dicho, y se nos olvida que Dios cambia el rumbo de nuestra vida. Y en algún momento Jabes decidió urgentemente correr a los brazos o a los pies de quien podía cambiarlo, y en el versículo 10 nos dice la fórmula: él oró. Y desde entonces Jabes empezó a vivir con madurez, con sabiduría y con sentido del honor. Todas las razones por las cuales era admirado Jabes eran razones buenas, no razones malas. Hay gente que es muy popular, pero es popular y es querido por la gente por las mentiras que cuenta. Porque ya sabe la gente que inventa historias y les gusta y los hace feliz y los hace reír, pero no necesariamente quiere decir que eso sea algo bueno. Jabes era conocido, era ilustre por cosas buenas. Anote por favor usted en un papel: ¿por qué soy conocido yo? Supongamos que llega el funeral de usted. ¿Qué recordaría la gente de usted? Cuando pasen sus seres queridos y digan: yo le doy muchas gracias a Dios porque la vida de fulano de tal o fulana de tal, de mi tío, de mi tía, me marcó por esto y por esto. Me dio un consejo en un momento adecuado que marcó mi vida para siempre. Me ayudó en mi matrimonio, me ayudó en la carrera que iba a elegir. Él me ayudó o ella me ayudó de tal manera. ¿No le gustaría reflexionar en eso? Tiene que reflexionar en esto. ¿O qué le gustaría que dijeran? Yo le doy gracias a Dios porque mi tío iba todos los días a la iglesia, porque mi tía iba todos los días a la iglesia. ¿Y en qué le marcó a él o a ella? No es mucho. O sea, tenemos que ganarnos un lugar, ser ilustres, ser importantes en donde nosotros estamos. ¿Qué es lo que recordaría la gente de usted cuando usted ya no esté? Ay, mi tía era la más regañona, ¿te acuerdas? Ay, mi tío era el más sangrón, ¿te acuerdas? No, era bien codo, nunca nos pichó nada y tenía dinero el viejo. O sea, y tenemos tantos argumentos. ¿Qué es lo que a usted le gustaría que dijeran en su funeral? Tiene que empezar a trabajar desde ahorita. Desde ahorita. ¿Qué es lo que quieren que recuerden de usted? ¿Qué es lo que ha marcado en la vida de las personas que le aman y que usted ama? ¿Sí me escucha? O sea, eso es ser ilustre. No, ese hombre me marcó, esa mujer me marcó, hizo algo con su vida que yo quiero ser como él, quiero ser como ella. O sea, eso era lo que la gente pensaba de Jabes. Cuando miraban a Jabes, los sobrinos decían: ahí viene el tío, yo quiero ser como él. Mamá, cuando venga mi tío Jabes, cuéntame la historia de él, cómo fue tan famoso, cómo fue tan ilustre. En todas las familias hay un tío pobre y hay un tío rico. En todas las familias hay un tío bueno y hay un tío malo. ¿Cuál tío es usted? Hay un tío del que todos quieren escuchar las historias y del cual todos quieren tener su sabiduría, porque es un pilar fuerte en la familia. ¿De qué lado quiere estar usted? De eso se trata esto. Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser las personas más ilustres en nuestra familia, en nuestra escuela y en nuestro trabajo. La gente desea seguir a alguien y a alguien que sea importante, que viva honestamente. Primero se van a burlar de usted. Primero le van a decir: ay, qué simple, todo lo haces bien derecho, hombre, date una escapadita de vez en cuando. El problema es cuando nosotros decimos: es cierto, ¿verdad? Un resbalón no le hace daño a nadie, una escapadita. No, están probando para ver si realmente usted es digno de que lo sigan o no. Después lo van a admirar. Un día no vamos a estar en la tierra. ¿Y cómo quiere ser recordado? ¿Te acuerdas de mi tío? Qué pícaro,
qué sinvergüenza, ¿te acuerdas de mi tía? Qué ratera, qué mentirosa. O sea, ¿qué van a decir? O no solamente qué van a decir, ¿qué están diciendo de usted ahorita? ¿Sí ha pensado en eso? Si no ha pensado en eso, tiene que pensar en eso. Jabes dijo, yo ya no quiero que me anden recordando del dolor, quiero que me recuerden como alguien importante. Y lo logró. Y lo logró porque lo hizo acompañado de quien podía hacerlo. Lo admiraban. ¿Estamos en esto? Okay, seguimos. Invocar, estoy viendo parte por parte. Cuando invocó a Dios, Jabes fue más importante que todos sus hermanos. Dice, pero invocó a Dios. Invocar quiere decir clamar para pedir ayuda. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí. Ahora, ¿pero qué es clamar? Nosotros pensamos que oramos y buscamos a Dios, porque cuando llegamos a la casa cansados del trabajo, prendemos la televisión, ya que se acaba el programa que nos gusta, que hicimos ejercicio, ya a punto de dormir, nos acordamos que no hemos orado. Y le decimos a Dios, Dios, te pido que me guardes esta noche, y si vienes esta noche me llevas contigo, perdona mis faltas, levántame temprano, amén. Eso no es clamar. Para clamar a Dios, primeramente tenemos que tener una razón por la cual clamar. Y vuelvo a la pregunta del principio. Si este momento Dios le dijera, pídeme lo que tú quieras, ¿qué le pedirías? Si usted ya sabe, usted va a clamar día y noche. ¿Recuerda lo que dice la palabra en Lucas capítulo 18? Dijo el juez injusto, y Dios no le hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. ¿Tardará en responderles? Dice, les aseguro, dijo el Señor Jesús, que no. Pero clamar es, invocar es clamar por pedir ayuda, es un ruego sentido y apasionado. Realmente quiero y necesito eso. Realmente lo siento y no puedo dormir si no lo tengo. ¿Se acuerda de Joni, aquel hombre que vivió en Jerusalén unos 400 años antes de que viviera el Señor Jesucristo? Joni era un ermitaño que vivía fuera de Jerusalén. Y ese hombre, habían pasado 400 años sin que se escuchara nada de Dios. No había profeta, no había sacerdote y nadie se acordaba de Dios. Pero Israel o Jerusalén estaba pasando por una sequía bien tremenda. Y ese hombre llamado Joni salió de su cueva y se puso en un lugar fuera del muro de Jerusalén para que todo el mundo lo viera. Y dijo Joni, hizo un círculo pequeño, luego hizo un círculo más grande y luego hizo un círculo más grande. Joni se paró en el círculo pequeño y dijo, Dios poderoso, yo sé que me escuchas. Tenemos años que no cae una gota de lluvia. Pero yo no me voy a mover de este círculo hasta que no vea caer la lluvia del cielo que riegue este suelo. Lo dijo con tanta firmeza y seguridad que a los 5 minutos se nubló el cielo y empezaron a caer gotas de lluvia. Joni se pasó al otro círculo y le dijo, Dios poderoso, yo sé que tú no vas a mandar solamente una llovizna, quiero que envíes un chubasco que llene las represas y que se llene la ciudad de agua y que pueda cubrir toda esta área. Todavía no terminaba de orar Joni cuando empezó a caer un chubasco tan tremendo que la gente tuvo que salir corriendo y subirse a los lugares altos y estar ahí protegiéndose del agua que estaba cayendo. Con seguridad, con firmeza, pero con humildad. Dios, tú puedes hacerlo. Y después se puso en el otro círculo Joni y dijo, Señor, yo no quiero esta lluvia. Ahora te pido que derrames de tu misericordia, de tu gracia, de tu poder y de tus milagros sobre toda esta generación, de tal manera que nunca te olviden. Que marques esta generación con tu gracia y tu misericordia. 100 años después nació Juan el Bautista y esa generación quedó marcada para siempre. Amados, Joni sabía lo que quería. De hecho, si usted busca en el internet Joni, H-O-N-I, le van a decir como el hacedor de milagros o el hacedor de círculos. Sabía que tenía que pedir. Pero a veces nosotros no tenemos esa pasión. Decimos que clamamos, pero no clamamos. Decimos que oramos, pero no oramos.
Clamar es rogar con un sentimiento de que nadie puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo, solamente a Dios. Es decir, clamar es un anhelo profundo y continuo. ¿Ha orado usted por algo que le quite el sueño, que le quite el hambre? ¿Ha estado usted clamando por algo día y noche, día y noche? Ahora, a lo mejor puede ser algo muy insignificante para otra persona, pero si para usted es importante, créanme, para Dios también es importante. A lo mejor usted está orando por una deuda de 10,000 pesos y a lo mejor para otra persona pagar 10,000 pesos no simboliza nada. Pero si usted está clamando por 10,000 pesos, el Señor lo va a escuchar y el Señor va a responder y le va a dar más allá de lo que usted se imagina y de lo que usted puede recibir. La Biblia dice que Él nos da más allá abundantemente de lo que nos imaginamos o de lo que pedimos. Dios no nos va a dar una serpiente si usted le pide un pescado, y Dios no te va a dar una piedra si tú le pides un pan. ¿Me escucha bien en esto? Sí, amén. Porque a veces nosotros pensamos que si le pedimos a Dios algo, no nos va a dar, nos va a dar algo más difícil, algo más feo. Y Jesús dice, si ustedes tienen un hijo y su hijo les pide pescado, ¿le van a dar una serpiente? Claro que no. Y si su hijo tiene hambre y les pide pan, ¿le van a dar una piedra? Jamás. Y si ustedes, siendo malos, dice Jesús, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos no les dará lo que ustedes le pidan? Pero tenemos que cambiar nuestro concepto de Dios. ¿Está aquí? Ahora, ¿qué es bendecir? Jabes anheló profundamente y entonces pidió durante muchos días que esto fuera respondido. Jabes llegó a un punto de su fe en el cual dejó de ver a un Dios tirano y empezó a ver a un Padre amoroso. Dejó de ver a un juez que solamente quería lastimarlo y empezó a ver a un Padre que quería bendecirlo. Y si usted no llega a ese nivel de conocer a Dios de esta forma como lo presenta la Biblia, entonces no le va a pedir, le va a tener miedo para pedir. Jabes llegó a ese punto y se atrevió a decir, si de verdad me bendices. Ahora, fíjese la osadía de Jabes. No es bendíceme. La oración de Jabes es, si de verdad me bendices. Señor, necesito pagar una deuda de 3,000 pesos. Bendíceme con 3,000 pesos. Ay, Señor, yo sé. No, Jabes dijo, necesito pagar 3,000 pesos. Pero yo quiero que me des 30,000 pesos, si de verdad me bendices, porque quiero pagar los 3,000 pesos y también quiero ir de vacaciones y quiero arreglar el carro. Quiero que de verdad me bendigas. ¿Me escucha o no me escucha? Ahora, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios conforme a nuestra capacidad y no a la capacidad de Dios. O sea, Dios me quiere bendecir, hermano, con esta deuda pequeña, pero para la grande yo sé que tengo que trabajar. Dios te quiere bendecir para que pagues la deuda pequeña y también te quiere bendecir para que pagues la deuda grande. Pero tenemos que cambiar nuestro concepto de Dios. Vaya conmigo, denme 10 minutos más, por favor, ¿sale? Bendecir quiere decir, concédeme todo tu favor y muéstrame toda tu bondad. Eso quiere decir bendecir. Y cuando el escritor de Crónicas usa la palabra bendecir, pudo haberse quedado corto con esa palabra solamente bendecir, pero usó una expresión en arameo, en hebreo, que quiere decir bendíceme intensamente. Por eso quiere decir, o por eso es la expresión, si de verdad me bendices. Si de verdad me bendices. Si de verdad me bendices. La mayoría de nosotros hemos crecido con un Dios o con el concepto de un Dios que no desea bendecir a sus hijos. Y por lo tanto, todo lo que suene a placer o diversión o risa, creemos que Dios no lo aprueba. Creemos que Dios está más contento entre más sufrimos nosotros. Y creemos que Dios se alegra más entre más necesidad tenemos. Es un concepto erróneo de un padre católico llamado Agustín de Hipona, donde Agustín sostenía que todo lo que era de placer o de alegría estaba en contra de Dios. Pero no es un pensamiento ni bíblico ni cristiano. Es un pensamiento erróneo, alejado de las enseñanzas de Cristo.
Otro maestro católico llamado Francisco de Asís era una persona multimillonaria, vendió todas las cosas, lo dio a los pobres y empezó a vivir amarrado con una terlenca y amarrado con una cuerda, caminando descalzo y llevando el evangelio con una mentira, diciendo que Dios no amaba a los ricos y que se gozaba con los pobres. Y en la Biblia nos enseña eso, pero son conceptos que se han arraigado en nuestro pensamiento. Por lo tanto, vemos a un Dios que le encanta que estemos en pobreza, sufriendo y careciendo, pero eso no enseña la Biblia. ¿Está en esto o no está en esto? O sea, y por eso exaltamos la pobreza. Por eso vemos a pastores que no tienen ni ropa ni zapatos y decimos, ay hermano, ese hermano que es santo, no es como mi pastor que todos los días trae ropa buena y trae carro, debería andar a pie para mostrar la santidad. ¿Sabe? No debería de ser esto. Porque encumbramos la pobreza como una virtud. Y muchas veces la pobreza no es que Dios quiere que la persona sea pobre, es que no ha trabajado y es resultado de su irresponsabilidad y de su pereza, no de lo que Dios ha designado. Y aunque no digan amén, así es. Dios no hace gente rica ni gente pobre, Dios hace gente trabajadora, capaz e inteligente. Cada quien hace con sus manos lo que desea hacer. Hay hombres buenos que están en la pobreza y hay hombres malos que están en la riqueza, pero resulta que los buenos no trabajan y los malos no descansan. Y la Biblia maneja un principio: el que no trabaje, que no coma. ¿Me escucha o no me escucha? Ahora, mire, yo sé que estoy llegando a un punto en el que estamos entrando en un concepto de Dios que a lo mejor muchas veces no conocemos, y no le quiero decir con esto que nosotros como hijos de Dios tendríamos que ser millonarios y multimillonarios para evidenciar que Dios está con nosotros. Ese es el otro extremo de la mentira. Creer que Dios tiene a todos sus hijos en fortuna y multimillonarios y que solamente así les demuestra su amor. Tampoco es así. ¿Sí me escucha? Eso tampoco es bíblico. Dentro de la Biblia encontramos a hombres y mujeres usadas por Dios que vivieron en opulencia, pero también encontramos a hombres y mujeres que sirvieron a Dios viviendo en la pobreza y fueron felices, los dos. Pero no fue por flojera. ¿Me escucha o no? Ahora, hay gente que ama a Dios y que está enferma. Hay gente que sirve a Dios y va a morir por alguna enfermedad. Hay gente que ama a Dios y ha dejado todas las cosas. Y hay gente que ama a Dios y vive en una prosperidad espiritual, física y económica y emocional en todos los aspectos. Lo que sí usted tiene que saber es que el concepto que usted tenga de Dios va a determinar la vida que usted tenga. A lo mejor usted está viendo a un Dios como un ser calculador contable, como un ser que reina en todo el universo, pero que se está asegurando siempre de tener equilibrado el bien y el mal entre usted. A ver, mijo, tú tienes tantas cosas buenas y tienes tantas cosas malas, no te puedo bendecir más porque la balanza se va a destantear, así que tiene que haber un equilibrio. Es decir, ¿ha escuchado usted las buenas vibras y las malas vibras, no? Si traes buenas vibras, traerás bendición. Si traes malas vibras, se van a alejar de ti las riquezas. Y ahora, tanto el mundo como la iglesia usa estas expresiones: bendiciones, mi Padre, mi Dios. Todo esto se usa. Usted y yo no estamos determinados por buenas vibras y por malas vibras. Escuche bien esto. El Hijo de Dios no está determinado por la suerte. El Hijo de Dios está determinado por la voluntad de Dios en su vida. Pero muchas veces vemos a un Dios que está midiendo lo bueno y lo malo. Y como ese día he tenido cosas más malas, Dios no me puede bendecir. Pero cuando la balanza esté en el punto del bien hacia arriba, Dios va a empezar a bendecirme. Y esto no es así. O a lo mejor usted ha visto a un Dios vengativo, lleno de rencores, que le está reteniendo las bendiciones por todos los pecados que ha cometido. Y hasta que pague todos sus pecados, usted va a empezar a ver la bendición de Dios. Es que Dios, hermano, no me puede bendecir porque he cometido tanto pecado. Es que Dios, hermano, no me puede bendecir porque le he fallado tanto. ¿Nunca has sentido eso? No diga amén. Pero muchas veces nosotros vemos a Dios de esta manera. Es que yo sé que Dios no me quiere bendecir, hermano, porque le he fallado mucho. Pero cuando voltea hacia afuera, se da cuenta que hay personas que ni siquiera honran a Dios en lo más mínimo. Y en el área que usted está necesitando, esa persona está sobreabundando. El salmista decía: Señor, ¿por qué prosperan los malos? Los ha rodeado de tantas bendiciones, su tierra son las más fértiles.
Haces que llueva sobre ellos. Y cuando cosechan, cosechan multitudes. Y nosotros que somos justos, no tenemos nada. Y luego le aunamos nosotros la idea de las películas baratas que hace Hollywood, que nos presentan a un Jesús pobre que anda pidiendo limosna, de mendigo y de pordiosero, ahí con la caridad de la gente, lo que me puedan dar. Cuando la Biblia dice que Jesús manejaba tanto dinero que tenían que tener un tesorero. ¿Quién va a tener un tesorero si no tiene dinero? ¿Quién necesita un contador si no tiene el dinero? ¿Sí me escuchan? O sea, Jesús no era pobre. Jesús no nació en una cuna pobre. Su padre terrenal, llamado José, que dicen muchos que era carpintero, era un artesano, trabajaba con las manos. Y en ese entonces la artesanía, fuera de carpintería o escultor o pintar casas, construir casas, lo que fuera, era muy bien pagado. Era una persona que no tenía necesidad, trabajaba. Y por eso se fue al mejor hotel, pero el mejor hotel ya estaba lleno. Y en una casa le dieron hospedaje, pero no porque fuera pobre. ¿Sí me escucha o no? Ahora, y si usted se está pensando en esto y quiere ponerse a investigar, póngase a investigar, de eso se trata. Que se confronten los conceptos que usted tenga y que vaya a investigue y que algún día diga, Pastor Benjamín, no es así. Dime la fuente, ¿dónde lo leíste? Y vamos a estudiarlo. Pero Jesús no venía de una cuna muy pobre. ¿Dónde se le llevaba Jesús? En las bodas, en las fiestas, con los saduceos, que eran los ministros de los ricos. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 7, que una de las que proveía y consultó, daba dinero para que el ministerio de Jesús creciera y pudiera andar viajando por otras partes, era la esposa del contador de Herodes, el rey. No era alguien sin importancia. Era de donde venían los recursos de muchas partes. Entonces, Jesús no era pobre. Zaqueo era rico y comía Jesús con él. Mateo era rico y estaba dentro del círculo de él. En ninguna parte de la Biblia dice que Mateo dejó todas sus riquezas. En ninguna parte de la Biblia dice que Zaqueo se quedó en la quiebra. Pero eran discípulos de él. ¿Sí estamos en esto o no? O sea, entonces, si de lo que hemos estado hablando, a usted le queda la idea de que tenemos un Dios que nos puede y quiere bendecirnos, estamos haciendo algo. No un Dios vengativo. Si usted tiene ese concepto de Dios, entonces usted no le va a pedir nada a Dios, porque nunca vamos a llegar a la perfección. Pero si usted entiende que tiene un Padre que le ame, que quiere bendecirlo, usted le va a clamar de día y de noche para pedir lo que Él quiere. Termino con esto. El diablo quiere hacernos pensar que nosotros somos pordioseros delante de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Es que yo no me merezco nada, Padre. Oh, Señor, es que yo sé que soy indigno delante de ti. Ah, Señor, a ver si aunque sean las migajas de tu amor. O sea, estamos como José. Me basta con un poco de tu amor, lo que te haya sobrado. No, Dios no le quiere dar las migajas ni lo que le sobra. Pero vivimos de esta manera, como pordioseros. Señor, lo que tú me quieras dar, ahí lo que te sobre, Señor, escuche bien. Ese es el trabajo del diablo. Anote bien esto. Usted no es ningún pordiosero y ninguna pordiosera delante de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 que todos los que han creído en Él y le recibieron inmediatamente fueron hechos pordioseros delante de Dios. No, fueron hechos hijos delante de Dios. Entonces yo no puedo llegar delante de Dios con una actitud de pordiosero. Yo no puedo llegar delante de Dios con una actitud de mendigo. Yo puedo llegar delante de Dios con toda la confianza que la sangre de Jesús ha puesto sobre mi vida, como un hijo o como una hija delante de Él, delante de mi Padre. O sea, el concepto de Dios cambió cuando Cristo vino. El mundo no entendía cómo era Dios, lo miraban como un Dios lejano que le gustaba matar a la gente. Y cuando Jesús vino, primero que les enseñó a orar fue: cuando ustedes oren van a decir Padre. No Dios, no capitán, no general. Somos el ejército de Dios. No, señores, yo no soy del ejército de Dios. Yo soy de la familia de Dios. Yo soy del Hijo de Dios.
No sé por qué nos gusta cuando alguien nos dice: hermana, usted es una coronel en el reino de los cielos. Hermana, usted es una guerrera en el reino de los cielos. Hermana, usted es una eminencia. Yo creo que ella es casi capitán o capitán en el ejército. Y Dios de ninguna parte nos dice que seamos capitanes, guerreros. El Señor nos dice que somos sus hijos, sus hijas. Pero nos gusta: oh, soy guerrera. ¿Por qué eres guerrera? Porque soy del ejército. Pues yo no soy empleado, soy hijo. Por lo tanto no estoy en el ejército, soy hijo de Dios. Entienda esto. La Biblia dice que cuando hay guerra en los aires, los que pelean no son los hijos de Dios. ¿Sabe quiénes son los que pelean? Los ángeles. Daniel se puso a orar y Gabriel le dijo: hace 21 días que salió la respuesta a Daniel, pero había aquí el príncipe de Persia que se me estaba oponiendo, y tuvo que venir Miguel, el capitán del ejército celestial, a pelear contra él y lo derrotó, y aquí está la respuesta. Daniel no guerrió. Escuche bien esto: Daniel no guerrió. Daniel no estaba orando: Señor, que venza a Miguel, que gane. Él ni sabía lo que estaba pasando allá. Daniel dobló su rodilla y le estaba clamando a su padre: Dios, perdónanos, dame una respuesta, por favor, y que los ángeles y los demonios se arreglen. Yo no me tengo que meter en eso en primera, porque los ángeles no reciben órdenes de ningún hombre, de ninguna mujer. Del único que reciben órdenes es de Dios. No, yo soy guerrero, y yo guerreo en la mañana y guerreo en la noche. Deja de guerrear y empieza a clamar, porque a lo mejor por eso no ha recibido la respuesta. No, hermano, yo voy a pelear por mi bendición y no hay demonio que se me atraviese. Es que no tienes que pensar así. La Biblia dice que si tú eres fiel a Dios, Él va a reprender al devorador por ti. O sea, Dios te está diciendo: hijo, tú no te preocupes. Hay un granuja que te quiere pegar, no te preocupes, yo te voy a defender. No tienes que pelear tú, yo te voy a defender. Hay alguien que quiere robarte la bendición, sí, pero no te preocupes, la bendición que yo doy, ni el diablo te la puede quitar. ¿Tú crees que soy tan débil que voy a permitir que alguien te robe la bendición que te doy? Te dice el Señor: no lo voy a hacer. Soy tu padre, yo te protejo, yo te cubro, yo te proveo, yo te sano. Deja de verme como que tienes que mendigar. Eres mi hijo, eres mi hija. Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a Dios, ruega a Dios, empieza a creer en Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Empiece a clamar a Dios como lo hizo Jabes, no mendigando, sino realmente seguro: tú eres mi Dios, y no te voy a pedir que me bendigas poquito, te voy a pedir que me bendigas muchito, mucho. ¿Me dan 2 minutos más? Nos cuesta trabajo esto. Pero mire, en una ocasión me tocó organizar un concierto con Jesús Adrián Romero allá en Obregón, hace algunos años atrás. Y me acuerdo que en 2 semanas organicé el concierto. El que estaba coordinando la gira de él renunció a última hora y me tocó avanzar en toda esta zona, en el noroeste, organizando el concierto de ellos. Y me acuerdo que ya que pasó el concierto, estuvimos en un lugar como para 1,500, 1,800 personas. Se llenó el lugar, estuvo bendecido el concierto, una noche de alabanza y adoración, 4 horas adorando al Señor. Estaba promocionando su disco A Sus Pies. Y pues cenamos y se fue Jesús Adrián, y uno de los promotores de los discos, del material de él, se quedó conmigo y me dice: Benjamín, agarra todos los discos que tú quieras. Todos los discos que quieras, agarra. Venían todos los discos de Jesús Adrián Romero, de Abel Zavala, de Orlando Rodríguez y de varios discos más, y me dice: agárralos. Dijo Jesús Adrián Romero que agarrara los que tú quisieras, y agarra para darle a tu mamá, a tu papá, a tu tata, a todo mundo, a los que tú quieras agarrar. Si quieres, llévate una caja. ¿Y sabe qué fue lo que yo hice? Agarré 3 discos nada más. 3 discos. Porque no me quería ver gandalla, porque no quería verme como un abusivo. Y me acuerdo que yo agarré los 3 discos y me decían: agarra más. No, con eso está bien. Pues agarra más, agarra todos los que tú quieras. Y no, yo con estos 3. Y casi regresaba a otro. Porque a veces pensamos que Dios así bendice.
me bendice poquito. Y si le pido mucho, se va a ofender. No, Dios no se ofende si usted le pide más. Al contrario, Dios se glorifica si usted le pide más. Tenemos que cambiar nuestro concepto de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvieron sed? Y dice la Biblia que Moisés le habló a la roca. ¿Y qué salió de la roca? Salió agua. Yo he visto muchos cuadros de ese milagro. Cuadros pintados. Y siempre veo la misma imagen. Una roca y saliendo una venita, una vertiente de agua, bien poquito. Y toda la gente amontonada, desesperada por tomar agua. Y a veces vemos nosotros a un Dios así. El pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Israel, eran 1.600.000 o 1.800.000 personas. ¿Usted cree que Dios iba a hacer que saliera una gotita, un chorrito? No, cuando la roca se abrió y salió agua, salió una cascada, salió un manantial de agua para que toda la gente fuera suplida su sed. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos en nuestra mente otro Dios. Tenemos un Dios que me va a dar poquito. Señor, un carro, aunque sea un bochito. Señor, un carro, aunque no sirva. Señor, un carro, aunque lo tenga que empujar. Señor, un carro. Y después nos da vergüenza. No, hermano, el bochito no tiene nada de malo, pues, porque a veces decimos así. O sea, pero a veces le decimos al Señor, Señor, mire, la verdad ahorita un bochito es bendición porque no gasta gasolina. Así que créame que es una gran bendición. Pero a veces nosotros estamos pensando que el Dios que nos va a bendecir muy poco. O sea, no quiero decir que lo otro sea malo, quiero decirle que a veces nosotros pensamos en un Dios en lo pequeño. ¿Sí entiende la idea, no? O sea, que a veces pensamos en un Dios ahí nomás. Y Dios, decimos, nos bendijo con este carro el Señor. Y tus vecinos te miran y el carro lo tienes que andar empujando, lo tienen que andar cambiando con cables y tienen que andar y decimos, esta es la bendición de Dios. ¿Será? ¿Será? Ahora, todo por servir se acaba. Eso tienen que entenderlo. Pero a veces nosotros pensamos que Dios no nos puede bendecir más, que Dios no desea bendecirnos más. Amados, tenemos que clamar a Dios por más. Y no solamente en lo económico. Tenemos que clamar a Dios por más, en lo espiritual, en lo emocional. Yo estoy seguro que hasta aquí la vida espiritual de usted no le ha satisfecho, quiere más. Quiere más de Dios. Siga clamando a Dios por ello. Yo sé que emocionalmente usted también quiere crecer. Clame a Dios por ello. No vea que solamente la bendición de Dios es lo económico. En todas las áreas Dios desea bendecirle. En todas las áreas. De hecho, conforme vamos a ver en esta oración, Jabez le dijo al Señor, y lo resumo de esta manera: bendíceme de tal manera, Señor, económica, espiritual, emocionalmente, bendíceme de tal manera y hazme tan importante que impacte a tanta gente, que sea tan influyente que yo no me pueda cuidar solo, que me tengas que cuidar tú. Bendíceme al punto en el cual pueda reconocer que solamente tú me estás protegiendo y no mis fuerzas. ¿Sí me explico? O sea, bendíceme. Juan empieza su tercera carta diciendo: yo deseo que Dios te prospere en todas las cosas, que tengas salud también y que prospere tu alma. Tenemos un Dios que desea bendecirnos. Empecemos a clamar a Él. Deje de estar guerreando con el diablo no le va a resolver nada. Empiece a clamarle a Dios. Empiece a pedirle a Dios, que sea un anhelo profundo. ¿Qué es lo que le pedirías a Dios? Que te quitaría el sueño y te quitaría el hambre. Empiece a clamar a Dios por ello. Amén. Usted no es pordiosero delante de Dios. Usted es hijo delante de Dios. Amén. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias al Señor por su fidelidad, por su cuidado y por todo lo que Él tiene para nosotros. Gracias por tomarte el tiempo y escucharnos durante unos minutos. Si consideras que son de bendición y de edificación a tu vida estos videos, puedes compartirlos con toda libertad y con toda confianza. Es completamente gratis. Solamente te pediría que te suscribas a nuestro canal si no te has suscrito y que invites a más personas que lo hagan. Estarán recibiendo un video diario que les ayudará en su crecimiento y en su relación como familia. Por favor, aplaza el botón rojo o regálanos un like
para que esto siga contribuyendo a los hogares que deben de llegar. Gracias por tu tiempo una vez más e invita a muchas más personas que se suscriban a este canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.